Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar y confeccionar un cravat o ascot. Esta prenda es un complemento que seguro que habéis visto en películas de época. Es parecido a una corbata o más bien a un pañuelo y lo suelen llevar los hombres anudados al cuello. Este patrón es una interpretación al ver cómo se ataban para que quede lo más cercano posible. Además veréis que lleva la modificación de que es plisado. Normalmente el cravat suele ser más estrecho en su parte central, la que llega al cuello, para poder atarlo mejor, pero este lleva esta modificación plisada porque va para un diseño en concreto. Primero empezaremos por el patrón. Vamos a necesitar tres medidas: el contorno de cuello, el largo de pieza que va del cuello hasta el ombligo. Esta medida es orientativa, podéis hacerlo un poco más corto si queréis, y el ancho de la pieza. Para dibujar este ascot, lo primero es dibujar unos márgenes y decidir qué ancho va a tener nuestro cravat. El ancho o la parte más ancha es la parte del pico. En esta ocasión yo usé unos 12 centímetros porque así podía hacer esas tablas para que después me quedaran fruncidas todas de un mismo tamaño. Os dejo esta idea que podéis usar libremente, pero yo en el ancho empecé por 12 centímetros. También tenéis que contar que es bastante ancho, ¿eh? Vamos a dibujar esos 12 centímetros de ancho y vamos a colocar estas medidas cada 2 centímetros en todo este ancho. Esto después nos va a ayudar a realizar las tablas o a marcar por dónde vendrán las tablas. Esto si queréis lo podéis hacer luego, pero a mí me gusta hacerlo al principio porque así voy visualizando más o menos por dónde van a ir los tiros. En esta ocasión yo estuve marcando un número de tablas para que me ayudara a ver más o menos cuántas tablas querría finalmente en el cravat y decidí que haría unas 3 tablas. Que esto ya lo veréis más adelante en la confección. Una vez tenemos eso, vamos a marcar desde uno de los extremos que habíamos usado como margen hacia el centro la medida del largo de la pieza, la medida esta que os comentaba, desde el cuello hasta el ombligo. Si queréis lo podéis hacer más corto, y hay cravats incluso que una pala es más corta que la otra. Esto va un poco a gustos, yo decidí hacerlas las dos iguales. Y desde ese punto en adelante la mitad del contorno de nuestro cuello. ¿Por qué? Porque estamos dibujando únicamente la mitad de nuestro cravat. Y lo siguiente será dibujar el pico. Para dibujar el pico, pues yo marqué unos 10 centímetros desde el borde y creo que es una medida que se ve bastante bien, porque se ve un pico grande pero no exagerado, no tanto como el de las corbatas. Así que una vez lo tenemos, únicamente vamos a marcar esa medida y vamos a marcar lo que sería el centro de nuestro ancho y dibujar el triángulo. Y ya tendríamos dibujado lo que es el patrón de nuestro cravat. Para confeccionarlo vamos a necesitar 2 trozos de tela que midan el doble de la medida que hemos hecho antes, más 1 centímetro de margen de costura todo alrededor. Vamos a necesitar una tela para la parte interior y una tela para la parte exterior. Normalmente suele ser la misma, pero podéis hacerlo en contraste con otras 2 telas, como vosotros prefiráis. Lo que sí que os recomiendo encarecidamente es que lo entreteléis. Que lo entreteléis con una entretela que sea más bien rígida. No súper rígida como una entretela, por ejemplo, de las que se usan en camisería para darle cuerpo a los cuellos, pero sí una entretela que evite que telas finas como algodones, linos,
sedas, sedinas y este tipo de telas, que son las que se usan para poder confeccionar este tipo de prendas, se puedan deformar o puedan quedar demasiado poco rígidas. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser sencillamente coser alrededor de toda la forma que tiene nuestro cravat o ascot y vamos a dejar unos 10 centímetros abiertos rematando al inicio y al final de esta apertura para poder voltearlo posteriormente. Seguidamente, cuando ya lo tenemos todo cosido, vamos a cortar los sobrantes, sobre todo en la parte de las esquinas, y lo cortaremos teniendo cuidado de no llevarnos la costura. Vamos a cortar todo al ras que podamos y esto es para que después nos queden los picos con la mejor forma posible a la hora de darle la vuelta a nuestra prenda. Antes de darle la vuelta a la prenda, os recomiendo que abráis las costuras de esta forma, una para cada lado, sea ser para el lado que les correspondería, y que paséis la plancha muy bien. Esto nos ayudará a que después, cuando le demos la vuelta y volvamos a planchar, no necesitemos un pespunte alrededor. Esto hacedlo con mucha paciencia y con mucho cuidado. Si hacéis bien este paso, lograréis evitar tener que hacer pespuntes por fuera. Ahora, con todo el cuidado del mundo y por ese agujero que habíamos dejado anteriormente, vamos a darle la vuelta a nuestro cravat. Para las esquinas os podéis ayudar de un sacaesquinas, yo en mi caso no lo tenía disponible, pero también os puede servir la punta de una tijera, siempre y cuando no sea muy afilada. Tened cuidado con esto, un bolígrafo con tapa, por favor, o alguna clase de aguja. A mí a veces me va mejor sacarlo con una aguja o con un alfiler, pero esto ya va un poco a gustos. Una vez volteado, vamos a planchar. Si habéis hecho bien el paso anterior, no os costará nada que el cravat coja la forma que debe de coger. Sencillamente vais a acabar de colocarlo en caso de que alguna costura se haya movido, porque esto puede pasar, aunque la entretela lo evita bastante. Y por último, lo que vamos a hacer va a ser cerrar el hueco que habíamos dejado. Este hueco lo vamos a cerrar con una puntada escondida a mano. También lo podríais cerrar con un pespunte muy al borde, haciendo solo este tramo, en cuyo caso os recomiendo que esta sea la pala que quede debajo cuando hagáis el nudo, o bien haciendo un pespunte todo alrededor con la máquina. Y ya podríais aprovechar, por ejemplo, para hacerlo con alguna clase de costura decorativa, y de esta forma podríais darle un puntito diferente al cravat o ascot. Por ejemplo, si tenéis una tela muy plana de algún color oscuro y le ponéis un hilo de oro, pues podéis hacerle este pequeño detalle que os ayudará a diferenciar. O si, por ejemplo, cogéis una tela que de estampado tenga rombos y queréis hacerle una costura parecida a un rombo, pues podéis darle ese plus a la prenda con este tipo de costuras. Y ahora vamos a hacer las tablas. Para las tablas vamos a marcar las siguientes distancias. Si lo habéis hecho, de 12 centímetros, 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo y la línea del medio. Y lo que vamos a hacer va a ser esos 2 centímetros llevarlo hasta el medio y la línea del medio hacia arriba, hasta esos 2 centímetros que habíamos marcado arriba. De esta forma nos quedan hechas las 3 tablas que os comentaba anteriormente. Y esta parte que va tableada es la parte del contorno del cuello, no la parte de las tablas. Así que también os lo podéis delimitar. Un consejo: cuando vayáis a hacer este paso, empezad por la tabla que esté en la parte de arriba del todo. Siempre es mucho más fácil que tenerlas todas preparadas, o bien empezar por la de abajo, más que nada porque tenéis menos cantidad de tela y menos riesgo de que se mueva. Yo en mi caso,
para hacer esta costura lo hice con un pespunte lineal sencillo, pero como os comentaba, si queréis darle ese punch podéis tranquilamente hacer un pespunte decorativo al canto para que se aguanten las tablas. Y aquí tenéis el cravat o ascot terminado. Hay que acabar de sacarle bien las esquinas, pero bueno, son cositas que pasan en el directo. Y aquí tenéis la zona de las tablas. En la parte de fuera se ven las tablas cosidas y en la parte de dentro se ven las tablas formadas. Esta es la forma en la que quedaría el cravat o el ascot puesto y atado. Para atarlo podéis hacerlo con un nudo Windsor normal, o cuando vayáis a acabar el nudo Windsor, en vez de la última vuelta pasarlo por dentro, dejarlo por fuera y agarrar el cravat con una aguja de pecho o dejarlo dentro del escote. No os hará falta aguja de pecho si dejáis que las palas del cravat sean de la medida que habíamos comentado antes. Si las hacéis un poco más cortas, quizás sí que lo vais a necesitar. Esto tenedlo en cuenta, por favor. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!